Hoy entraremos a un nuevo tema. El tema que vamos a observar hoy se llama factorización por tanteo. Factorización por tanteo. Pero hay dos tipos de factorización: por tanteo simple y por tanteo compuesto. El compuesto le llama tanteo compuesto con tanteo especial. El que vamos a observar ahorita es factorización por tanteo simple. Vamos a explicar la palabra simple mientras vamos desarrollando. Es una factorización por tanteo simple. El objetivo es factorizar por tanteo simple. Entonces, si poseemos una situación, la forma de identificar es este tipo de factorización por tanteo simple es la siguiente. Vamos a identificar este tipo de tanteo por esta forma que vean aquí. El tanteo por factorización, la factorización por tanteo simple aparece de esta forma siempre. ¿Dónde podemos mencionar? ¿Por qué es tanteo simple? Porque el coeficiente principal que va en esta parte de aquí, el coeficiente principal siempre va a ser 1. Su coeficiente principal va a ser 1. Coeficiente principal. Su coeficiente principal siempre va a ser 1. Y lo que observamos después es las variables. A x cuadrado y a x le vamos a llamar variables. O letras, le pueden decir letras, como le decimos cuando miramos expresiones algebraicas, le podemos decir letras o variables. Lo que observamos como b y c, estos dos van a ser cualquier número. Puede tomar cualquier b, puede tomar cualquier número, y c va a tomar cualquier número, porque es una factorización por tanteo simple. Lo que lo identifica una factorización por tanteo simple es que antes de la parte de la variable que tiene el cuadrado siempre llevan 1. Aunque no les aparezca, el coeficiente principal es 1. Después, las otras dos son variables. Entonces, así podemos identificar este tipo de factorización. Entonces, si tenemos ahí tenemos unas condiciones. Estos polinomios cumplen algunas condiciones. Que cumplen las siguientes condiciones. Cumple las siguientes condiciones. Entonces tenemos 4 condiciones que cumplen este tipo de factorización. La primera condición nos dice
El coeficiente del término cuadrático es 1. El coeficiente del término cuadrático es 1. Es 1. El coeficiente del término cuadrático es 1. ¿Qué nos quiere decir? El coeficiente del término cuadrático es 1. El coeficiente del término cuadrático, la variable que tiene el término cuadrático, siempre su coeficiente va a ser 1. Eso nos quiere decir la primera característica. Tiene otra característica, otra condición. La siguiente condición nos dice: el primer término es una variable cualquiera elevada al cuadrado. El primer término es una variable cualquiera es una variable cualquiera elevada al cuadrado. Elevado al cuadrado. Después de tener la primera condición, el coeficiente del término cuadrático es 1. Tenemos el coeficiente del término cuadrático, es el término cuadrático, el coeficiente principal es 1. Después la otra condición nos dice: el primer término es una variable cualquiera elevada al cuadrado. El primer término es una variable, x es la variable, lo identificamos, la variable es una x. Elevado al cuadrado, aquí está bien, elevado al cuadrado a la 2. Vamos identificando las condiciones en lo que tenemos. Tenemos otra condición, condición C. La condición C dice: el segundo término tiene la misma variable que el primer término, con exponente 1 y el coeficiente una cantidad cualquiera, positiva o negativa. Como les dije, vamos a resumir. El primer término, el segundo término es una variable. Es una variable con exponente 1. Exponente 1. Y el coeficiente una cantidad cualquiera. Y su coeficiente una cantidad cualquiera. Les voy a colocar un paréntesis. Eso quiere decir, la cantidad puede ser positiva o negativa. ¿Qué nos quiere decir esta tercera condición? El segundo término, vamos aquí. El segundo término es bx. Dice, es una variable con exponente 1. Aquí está la variable. Miren, el primero es de cuadrado, el segundo es de grado 1. Y su coeficiente, una cantidad cualquiera. El coeficiente, estamos hablando del número. El número, b. Le puse cualquier número. Dice, es una cantidad cualquiera, ya sea positiva o negativa. Según el caso que tengamos en el ejercicio. Solo estamos identificando las condiciones para hacer este tipo de factorización por tanteo. Tenemos la condición D. La condición D nos dice, el tercer término es independiente y es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. Nos dice, el tercer término es independiente.
es independiente. Es independiente. Y una cantidad cualquiera es una cantidad cualquiera. Ya sea la misma condición de arriba, positiva o negativa. Entonces, el término D nos dice, el tercer término que es C en este caso, es independiente. Observamos en las anteriores, en la identificación, cuando es un polinomio, la identificación de un polinomio, miramos que hay binomio, monomio y trinomio y el término independiente. El término independiente aparece sin variables. Entonces dice, el tercer término es independiente, es una cantidad cualquiera. Este C puede ser una cantidad cualquiera. Aquí les coloqué cualquier número, ya sea positivo o negativo, según el caso, en el ejercicio que vamos a observar.